Bienvenidos a su sesión número 3 de la materia de contabilidad financiera de la licenciatura en Mercadotecnia. El día de hoy prácticamente vamos a empezar a hacer uno de los estados financieros básicos, ¿sí? Lo que sería el estado de variaciones en el capital contable, y vamos a empezar a hacer el estado de origen y aplicación de recursos. Es uno de los más importantes también y mucho más difíciles de realizar, ¿sí? Y es uno en donde siempre se presentan los puntos rojos y donde vemos los puntos buenos y malos de una empresa, ¿no? La situación financiera prácticamente de la misma. Es de ahí la importancia de este estado financiero. Sin embargo, luego a veces es complejo y luego a veces es difícil de hacer, inclusive para contadores. Entonces, es por ello que es muy importante que nosotros aprendamos a realizarlo, ¿ok? Bueno, vamos a empezar, sí, recordando qué era la contabilidad financiera. Recordemos nosotros que la contabilidad financiera, sí tenemos nosotros dentro de la contabilidad, es una técnica y esa técnica nos va a ayudar en el registro sistematizado de las operaciones. Nosotros tenemos diferentes ramas de la contabilidad, lo que vendría siendo una contabilidad, ¿sí? Cuando se realiza una venta, por ejemplo, cuando yo realizo una venta, estoy en este momento pagando. Y empieza el registro de las operaciones. Por lo consiguiente, pues estará registrando por esta fecha un evento pasado para traerlo y tener lo que son los estados financieros básicos. Este momento en que yo estoy registrando la venta se llama lo que sería la contabilidad general, ¿sí? Esa es una contabilidad general. ¿Cuál es el objetivo de esta contabilidad general? El objetivo, como nosotros lo vimos en cursos pasados, esta contabilidad general, su objetivo va a tener el registro de las operaciones en una forma sistematizada, siguiendo pasos, pero todo se queda en el pasado, ¿ok? Su objetivo de la contabilidad general es emitir reportes, estados financieros. ¿Qué va a hacer la contabilidad financiera? La contabilidad financiera va a tomar estos reportes, estos estados financieros y traerlos, ¿sí?, a futuro. En base a eso se va a tomar las decisiones. Pero no porque no va a ser el registro de las operaciones, pues ahora sí que ya no soy responsable de ellos. No, yo soy responsable en la contabilidad financiera para toma de decisiones que la información esté correcta y que aparte llegue en forma oportuna, ¿ok? Entonces de ahí la importancia de lo que sería una contabilidad financiera. Entonces, la contabilidad financiera tomará esos aspectos, esos estados financieros, ¿sí?, que toman del presente para prever y para tomar decisiones futuras. En nuestra sesión pasada estuvimos viendo acerca del capital social. El capital social, recordemos, que está conformado por acciones. La acción es una parte alícuota del capital social, donde va a representar como un gran pastel, ¿no? Tenemos aquí un gran pastel y cada rebanada del pastel es una acción, ¿sí? Una rebanada, todas las rebanadas igualitas, y eso representa el acción, ¿sí? La parte alícuota del capital. Para que haya acciones necesitamos que mínimo haya dos socios, o sea que el pastel por lo menos se haya dividido en dos, ¿no? Dos socios, dos personas. En algunas partes nosotros no vamos a tener acciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor la empresa no tiene fines lucrativos o por su constitución. Y entonces nosotros vamos a denominar esas acciones por partes sociales. De la misma forma cambiará su nombre de la empresa. Nosotros tendremos que manejar capital contable y patrimonio. Patrimonio es cuando no hay acciones y cuando nosotros no tenemos fines lucrativos, ¿ok? Cuando es solamente una persona y no podemos tener accionistas. Por el contrario, capital contable es cuando nosotros tenemos un conjunto de personas que se llaman accionistas. Es decir, el pastel lo vamos a dividir en varias partecitas y todas ellas iguales para denominar que cada parte, cada rebanada del pastel se denomina acción, ¿ok? Bueno, nosotros tenemos que el capital social va a ser modificado. Vamos nosotros a modificar ese capital social, ese pastel, ¿sí? Imagínense ese pastel. Pues lo vamos a partir en dos al principio a lo mejor. Y a lo mejor esas dos partes se vuelven a partir en más, ¿no? En 4, en 8, etcétera.
Entonces, cada vez que nosotros hagamos una modificación al pastel, nosotros tenemos que celebrar una junta, lo que denominamos una asamblea de accionistas. Esa asamblea de accionistas sí se va a tener que convocar cuando se empieza el pastel, cuando empieza la sociedad y cada vez que se modifique. Cada vez que se vaya modificando el pastel, nosotros vamos a tener que celebrar una asamblea extraordinaria de accionistas. Y por lo menos una vez al año yo tengo que celebrar una asamblea ordinaria de accionistas para reportar cómo va la empresa, qué resultados ha tenido, etcétera. Y cada asamblea de accionistas se va a tener que realizar ante notario público para protocolizar los resultados de la misma, para protocolizar todos los, ahora sí que los convenios, los acuerdos a los que llegaron, etcétera. ¿Ok? Entonces, es muy importante que todos esos efectos se hagan mediante una acta, ¿sí? Mediante una asamblea, y todo eso se haga mediante minutas. Serían lo que vendría siendo lo que están acordando, a qué acuerdos llegaron, qué hicieron, etcétera, en cada asamblea. Bueno, tenemos nosotros que el pastel se puede dividir en más partecitas. Imagínense, nosotros tenemos un pastel, ¿ok? Tenemos un pastel y nosotros ese pastel lo vamos a dividir en varias partecitas. Entonces aquí tenemos nuestro pastel. Si nosotros empezamos la sociedad, lo dividimos en dos, serían 2 accionistas. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos lo que son los aumentos de capital. ¿Sí? A lo mejor ese pastel lo dividimos en más partes y entonces nosotros hacemos lo que se denomina un aumento, ¿sí? A lo mejor el pastelito estaba así chiquito y hicimos un aumento de capital, ya lo dividimos en más partes. Entonces nosotros podemos hacer 2 tipos de modificaciones a nuestro pastel, lo que son aumentos, ¿sí? Aumentos o por el contrario, disminuciones. Entonces, para ver cómo vamos nosotros a modificar ese pastel. Nosotros tenemos que podemos aumentar, podemos hacer el pastel más grande. Cuando nosotros pues, dividimos ese pastel en más partes, ¿sí? Emitimos más acciones, o cuando un socio quiere entrar a la sociedad, no emitimos más acciones, simplemente hay una aportación más por medio de un socio. O a lo mejor nosotros queremos hacer más grande nuestra sociedad, necesitamos financiamiento y podemos entrar a Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? A lo mejor tenemos ese acceso y se pueden emitir acciones. Entonces esas acciones van a ser de diferentes tipos. ¿Por qué? Porque pues, los socios fundadores, los que pusieron el negocio, pues no van a tener los mismos privilegios que una persona externa. ¿Ok? Una persona, un inversionista. Entonces un inversionista va a tener menos privilegios que una persona fundadora. Vamos entonces a dividir diferentes tipos de pasteles, ¿no? Los fundadores van a tener su pastel, lo que vendrían siendo los externos tendrán otro pastel y cada pastel va a tener diferentes condiciones, es decir, por ejemplo, uno va a ser de vainilla, otro va a ser de chocolate, otro va a ser de fresa, etcétera, ¿no? Cada serie de acciones van a tener diferentes características. Y dependiendo nosotros a lo mejor van a tener diferente rendimiento, a lo mejor van a tener algunas decisiones, etcétera, ¿no? Entonces van a ser las diferentes categorías de las acciones. Entonces nosotros podemos aumentar nuestro capital por medio de la emisión de más acciones o por medio de que aporte un socio su capital. ¿Sí? A aceptar un socio más, ¿sí? El que el pastel lo hagamos un poquito más grande. O también, por ejemplo, que a un proveedor le debemos dinero y a ese proveedor ya no le podemos pagar porque le debemos muchísimo. Entonces le decimos, oye, en lugar de pagarte, ¿qué te parece si te hacemos socio de nuestra sociedad, ¿no? De nuestra empresa? Y entonces nosotros esa deuda que tenemos la convertimos como parte del patrimonio, ¿no? También podemos las utilidades en lugar de que se queden ahí como utilidades, las podemos reinvertir dentro de nuestro capital. Nosotros tenemos también de la misma forma lo que nosotros denominamos una reducción. Es decir, nosotros, sí, el pastel, en lugar de hacerlo más grande, podemos hacerlo más chico. Y entonces nosotros tenemos lo que son reducción de capital. ¿Por qué? Porque a lo mejor un socio se fue y ya retiró su parte del pastel. O a lo mejor nosotros teníamos 2 pasteles, serie A, serie B.
pero ya quitamos la serie B, ya no vamos a tener ese pastel. Entonces nada más nos quedamos con un solo pastel, que sería una serie de acciones, la de los fundadores. Entonces esas son las diferentes características, sí, diferentes modalidades del capital social. Igual, de la misma forma que podemos reinvertir utilidades, podemos absorber las pérdidas, o sea, que las pérdidas de la empresa sean absorbidas, ¿ok? Que haya menos pérdidas y que los accionistas ahora sí que vayan sobre esas pérdidas, ¿ok? Bueno, entonces, volviendo a retomar el tema, recordemos, contabilidad general va a ser la que registre sistemáticamente todas las operaciones de una empresa, ¿sí? Se queda en el pasado. Contabilidad financiera, sí, va a tener toma de decisiones, ¿sí? La contabilidad general toma hechos del pasado y saca los estados financieros. La contabilidad financiera toma esos estados financieros para prever el futuro. Y nosotros tenemos 4 tipos de estados financieros básicos, que dentro de esta sesión y la próxima los vamos a ver toditos ya. Los vamos a ver todos y la interrelación que van a formar los 4. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a empezar a hacer un estado financiero básico. Vamos a recordar el que ya habíamos visto, el estado de variaciones en el capital contable, y vamos a empezar a hacer el estado de cambios en la situación financiera. La próxima clase vamos a empezar a hacer ya todos los 4 estados financieros. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a tomar decisiones en cuanto a estos estados financieros, nosotros tenemos que super saberlos, ¿ok? Tenemos que dominar esos estados financieros. Volvemos a lo mismo, nosotros no vamos a hacer contabilidad. Nosotros vamos a tomar los estados financieros y en base a esos estados financieros se toman decisiones. ¿Ok? A lo mejor una campaña de marketing, a lo mejor una campaña publicitaria para ver qué puntos son los que se tienen que reforzar dentro de la empresa, qué le está pasando a la empresa, ¿sí? Todos los 4 estados financieros básicos, por eso son básicos, porque nos van a dar información elemental sobre la empresa, sobre los tipos de características, sobre la información. Cada uno nos va a decir, ¿no? ¿Qué le duele a la empresa? Es que le duele la cabeza, que le duele la mano, el brazo, o que está muy bien de los brazos, que tiene muy buenas piernas, que corre muy bien, que tiene muy buena salud, que le falla el corazón, ¿qué le falla, no? Cada uno de sus estados financieros básicos es como si nos dieran información y como que nos hablaran, ¿no? Como que nos dieran algo extra. Y nosotros, nuestra chamba es eso, ¿sí? Entender esos estados financieros, comprenderlos, ¿sí? Saber interpretar esos estados financieros y tomar esa información básica que la misma empresa nos está diciendo, ¿ok? Para saber qué le duele, qué le pasa, qué tiene, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades en cuanto a la información financiera. Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos aquí un balance general. Este balance general, recordemos, sí, que está formado por activo, pasivo y capital. El activo, sí, como su nombre lo dice, está conformado por los bienes y derechos de la empresa. Pasivo está conformado por las obligaciones de la empresa. Y capital, como habíamos dicho, está conformado por el patrimonio de la empresa. ¿Ok? Nosotros, el estado financiero que vimos en la sesión pasada, que es el estado de variaciones en el capital contable, tiene que cuadrar perfectamente con el capital contable de la empresa. Y ahí nosotros tenemos balance general y ahí tenemos el capital contable. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros ahora tenemos, si se fijaron, en el estado financiero anterior, ¿sí? Nosotros tenemos lo que vendría siendo el año 2008, fíjense bien. Y nosotros ahorita tenemos 2009. Es el mismo estado financiero básico, el balance general,
pero por 2 años diferentes, ¿ok? Nosotros tenemos que en el año pasado, fíjense, tenemos un capital contable de 352.386 y en el siguiente año, que es en el año 2009, tenemos un capital contable de 663.697. ¿Sí? Tenemos diferentes capitales, ¿ok? Entonces, fíjense bien, para el año 2009 tenemos todas esas cifras. Vamos a recorrer otra vuelta. Capital del 2008, vamos a apuntarlos, tenemos 352.386. Fíjense. Esto es para el 2008. Para el 2009 tenemos un capital de 663.697. ¿Ok? Tenemos esos dos capitales y todos esos tienen diferencias. Cuando nosotros hacemos lo que es el estado de variaciones en el capital contable, fíjense cómo empezamos, ¿sí?, con las partes del capital contable. Ahí tenemos la primera parte, que es el concepto, que serían los elementos o las clasificaciones o qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando dentro de ese estado de variaciones? Tenemos la primera parte, que es el capital contribuido, que sería parte del capital social. Y ahí es prácticamente ver cómo se están dando las aportaciones de los socios. Posteriormente, tenemos la parte de capital ganado. El capital ganado está conformado por lo que sería la reserva, resultados de ejercicios anteriores, resultado del ejercicio y la suma de esos conceptos. Y posteriormente tenemos la suma de esos dos, que sería el capital contable. Fíjense cómo en la primera parte tenemos lo que es el saldo inicial. Ese saldo inicial está conformado por capital social de 156.444 y tenemos un capital ganado. Ese capital ganado está conformado por la reserva, el resultado de ejercicios anteriores, resultado del ejercicio y la suma de esos tres, que son 195.942, más el capital social, nos está dando la suma de 352.386, ¿ok? ¿Qué pasa? Fíjense cómo en el saldo inicial están perfectamente, sí, con lo que nosotros teníamos de patrimonio en el año 2008, ¿sí? Capital contable, fíjense cómo está el saldo inicial, igualito que nuestro balance general del año 2008. Esa es la característica. Nosotros tenemos que poner los saldos iniciales, ¿sí?, de nuestro estado financiero, nuestro balance, los saldos iniciales, sí, perfectamente cuadrados con el balance del año pasado. ¿Por qué? Porque son los saldos iniciales para el año 2009. Posteriormente, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es que el resultado del ejercicio del año 2008, fíjense que lo estamos cancelando y lo estamos convirtiendo como resultados de ejercicios anteriores. ¿Por qué? Porque eso es del 2008. Lógicamente tenemos que hacer un traspaso de utilidades de resultado del ejercicio a resultado de ejercicios anteriores. ¿Ok? Posteriormente, ¿qué hacemos? Tenemos una aportación. Ojo, no es reinversión de utilidades. Esta es una aportación que van a dar los socios por 43.556. Y eso sí quiero que lo enfaticemos y quiero que lo pongamos aquí para que no se nos olvide. Tenemos 43.556 pesos, que es la aportación de los socios. ¿Ok? Aquí están los socios. Ese es el dinero que están aportando del año 2008 al 2009. Es decir, entró un nuevo socio o aportaron más dinero los mismos socios. Entonces, hubo ahí una aportación por parte de los socios y el capital creció, ¿no? De 156.444, fíjense cómo con esta aportación sube a 200,000 pesos. Y lógicamente tenemos la utilidad del año, del ejercicio del año 2009, que es por 267.755. Fíjense cómo al final, sí, la suma
nos tiene que dar perfectamente lo que sería el capital del año 2009, ¿sí? El capital contable del 2009. Es decir, empezamos con el capital social del año 2008 y terminamos con el capital que tuvimos en el balance general del año 2009. Eso es lo que quería más que nada que enfatizarles, ¿sí? Para que vieran de dónde se están sacando esos saldos iniciales. Los saldos iniciales son los saldos finales del año pasado, que en este caso pues serían todo 2008, el balance general de 2008, que se convierte así como saldos iniciales y finalmente llegamos al saldo final del balance del año 2009. ¿Ok? Bueno, ¿qué hacemos ahorita? Vamos a hacer ahora los balances generales, fíjense cómo están, en forma comparativa. Tenemos los 2 años, 2008 y 2009. Fíjense cómo estoy poniendo los 2 años juntos, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros pongamos las cuentas. Vamos a poner todas las cuentas en lista, hacemos el balance general. Acuérdense que el balance general tenemos 2 formas de presentarlo, ¿ok? Lo que vendría siendo en forma así, que es horizontal, donde yo voy a poner mi activo, mi pasivo y mi capital. Y tengo otra forma de reporte, ¿sí? Que vendría siendo así, donde pongo activo, pasivo y capital, ¿ok? Entonces, para empezar a hacer nuestro estado de cambios en la situación financiera, porque ya vimos el estado de variaciones en el capital contable, ahora vamos a ver el estado de cambios en la situación financiera. Vamos a tener que hacer el balance general así, en forma de reporte. Y aparte, comparativo, es decir, 2 años consecutivos o 2 periodos consecutivos. Puede ser 2008-2009, puede ser primer trimestre contra el segundo trimestre, puede ser cuarto trimestre del 2008 contra cuarto trimestre de 2009, ¿ok? O sea, puede ser, ahora sí que diferentes periodos, pero la característica es que pues deben de ser iguales. O sea, si yo comparo mes, pues tengo que comparar con un mes. Si tengo que comparar trimestre, pues comparo con trimestre. Si comparo año, pues año, ¿ok? Entonces es ver prácticamente los mismos periodos, aunque sean en diferentes fechas, ¿sí? Año a año, trimestre a trimestre, mes a mes, ¿sí? Y deben de ser 2 balances generales. Entonces, los balances generales sí tienen que presentarse en forma de reporte, o sea, para abajo, lo que es activo, pasivo y capital, de 2 años consecutivos, 2008-2009, ¿ok? Entonces, ya tengo aquí mis 2 estados financieros, ¿sí? Mi balance general de los 2 años, fíjense cómo está en la pantalla, cómo está en la lámina. Tenemos 2008 y posteriormente tengo 2009. ¿Qué voy a hacer posteriormente para sacar el estado de cambios? Pues sí, nosotros, fíjense, hacemos una diferencia. Es decir, al año 2009 le voy a quitar lo que es 2008. Fíjense cómo está en bancos. Bancos tenemos lo que serían 139.383 menos 2008 de 48.493. Fíjense cómo la diferencia entre esos dos, sí, me da 90.890. Y así me sigo con todo. Ajá. Fíjense cómo está bancos, clientes, deudores diversos, inventarios, ¿sí? Agarro todas las diferencias, ¿sí? Entonces empiezo bancos, clientes, inventarios, documentos, y voy poniendo todas las diferencias. Aquí voy poniendo todas las diferencias. ¿Ok? Es importante que hagamos todas las diferencias, tanto de bancos, clientes, inventarios, documentos, toda mi parte de pasivo, ¿sí? Bueno, tenemos también las partes del activo fijo, lo que es mobiliario y equipo de oficina, depreciación, etcétera. Siempre el año actual, que sería 2009, menos el año anterior, que sería 2008. Y ponemos aquí la diferencia, ¿sí? Pasivo y capital.
¿sí? Todas las diferencias que voy a encontrar. ¿Sí? Hasta ahí está sencillito. Lo único que estoy sacando son 2 estados financieros, ¿sí? 2 balances generales y saco lo que serían las diferencias de 2009 menos 2008. ¿Y luego qué va a pasar? ¿Sí? Tenemos aquí las diferencias y vamos a empezar a hacer nuestra regla. ¿Qué sería nuestra regla? Vamos a encontrar que tenemos 2 reglas importantísimas para sacar el estado de cambios en la situación financiera. ¿Sí? Vamos a tener que encontrar 2 reglas. ¿Cuándo es origen y cuándo es aplicación de recursos? ¿Qué significa origen? Origen significa, ahora sí que el dinero o los recursos que estoy originando. Es decir, que origino recursos. ¿Qué quiere decir? Estoy originando dinero, recursos, parte de la empresa. Y aplicación, pues estoy aplicando dinero. Es decir, estoy gastando recursos, estoy gastando dinero. Entonces, nosotros, ¿dónde vamos a tener origen? Origen lo vamos a tener cuando los socios aporten. Ok. Entonces están los socios aportando. Entonces el socio es parte del capital. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, aportaron esos 43,000 pesos. Esos vendrían siendo parte de mi capital. Lo aportaron y por lo consiguiente es un origen. ¿Sí? Entonces dijimos que esa parte no la vamos a borrar, ¿no? Tenemos un origen. ¿Cuándo más origino recursos? Cuando tomo un financiamiento de mis proveedores, cuando no les pago. Adquiero mercancías y me las tengo a crédito. Estoy originando mis recursos todavía sin pagarles. Entonces estoy originando recursos. ¿Y qué hago? Pues sería más capital, más pasivo, lógicamente menos activo. ¿Y cuándo aplico recursos? Pues cuando los socios se van, tengo que pagarles. Tengo que aplicar recursos para pagarles. Cuando tengo que pagarle al proveedor, tengo que aplicar recursos. Y cuando cobro mis derechos, o sea, cuando aumento mi activo. Entonces, esas son las 2 super reglas que tenemos nosotros que tener muy en claro para hacer o para realizar el estado de cambios en la situación financiera. ¿Cuándo origino recursos? Pues cuando aumento capital, cuando aumento pasivo y cuando disminuyo activo. ¿Cuándo hago una aplicación de recursos? Pues cuando disminuyo capital, cuando disminuyo pasivo y cuando aumenta mi activo. Entonces esas son las 2 super reglas que tenemos que tener muy en mente. ¿Por qué? Porque son las reglas básicas para hacer el estado de cambios en la situación financiera. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar ahora a trabajar con las diferencias, excepto de 2 cuentas, ¿ok? Lo que sería bancos y lo que sería utilidad. ¿Sí? Utilidad del ejercicio no la vamos a tocar ahorita. Y la parte de bancos, la cuenta específicamente de bancos, no la vamos a tocar. Entonces, empezamos con la segunda, que sería clientes. ¿Qué tenemos con clientes? Pues clientes, fíjense cómo en el año 2008 teníamos 58,000 pesos. En el año 2009 hubo 150,000 pesos. Entonces, ¿qué pasó? Pues del año 2008 al año 2009, ¿ok? Aumentó. ¿Sí? Fíjense cómo teníamos 58,000 y cómo en el año 2009 teníamos 150,000. Entonces hubo un aumento, ¿sí? O sea, aumento de 58 a 150,000, aumentó 92,000 pesos. Y por consiguiente estuvimos diciendo que cuando nosotros aumentamos mi activo, tengo una aplicación. Entonces ahí pongo que la parte de clientes, vamos a ponerles estas partecitas para que no se pierda, a pesar de que nosotros la tenemos ahí en la lámina, vamos a ponerla aquí. Bancos, dijimos que la diferencia la vamos a dejar pendiente, ¿ok? Bancos no la vamos a tocar hasta el final de nuestro estado financiero. Después seguimos con clientes. Clientes, estamos diciendo en esta lámina que vamos a tener una diferencia que es una aplicación.
Posteriormente, vamos con la siguiente, de deudores diversos. Deudores diversos, fíjense cómo de 8,000 se fue a 20,000 pesos. Entonces, lógicamente está aumentando. Quiere decir que cuando aumenta mi activo, porque deudores es parte de mi activo, ¿sí? Hay una aplicación. Entonces aquí pongo deudores, estoy aplicando, ¿sí? Vamos con la siguiente. Inventarios. ¿Qué pasó con inventarios? Fíjense cómo de 38 se fue a 20. ¿Qué quiere decir? Disminuyó. Entonces, cuando disminuye mi activo, quiere decir que tengo un origen, ¿ok? Entonces, la parte de inventarios, tengo un origen de recursos. Vamos con la siguiente. La siguiente nos dice que documentos por cobrar. Fíjense cómo de 33 se fue a 13. ¿Qué quiere decir? Que disminuyó. Entonces, si disminuye mi activo, volvemos a lo mismo, es un origen. Entonces, documentos por cobrar, ¿ok? Tenemos que es un origen de recursos. Vamos con la siguiente. La siguiente tenemos lo que sería no circulante, mobiliario y equipo de oficina. Mobiliario y equipo de oficina de 59 se fue a 159. ¿Qué quiere decir? Que aumentó. Entonces volvemos a lo mismo. Si aumenta mi activo, tenemos una aplicación de recursos. Entonces, pues ahí le marcamos mobiliario y equipo, lo que sería una aplicación de recursos. ¿Ok? Entonces ahí pongo mobiliario y equipo, lo que es una aplicación. Vamos con la siguiente. Sería depreciación del mobiliario y equipo. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque son números negativos. ¿Qué pasa con los números negativos? ¿Sí? Vamos a hacer primero como si fuera un número normal. ¿Qué va a pasar? Aquí tenemos el 1 y el 2. Quiere decir, por ejemplo, que el 2 es mayor que el 1. ¿Por qué? Porque está en este sentido. ¿Sí? Cada vez que nosotros nos estemos alejando para acá del 0, es un mayor número. Por el contrario, tenemos aquí números negativos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el 1, que está más cerca del 0, que está en esta dirección, va a ser mayor que menos 2. Menos 2 va a ser más chiquito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el menos 2, entre más alejado esté del 0, pues va a ser más chiquito mi número. Vamos a ver aquí la depreciación. En uno tengo que son menos 8,000, ¿no? Entonces, menos 8,000 está por acá. Y tenemos que el otro es menos 31,000. Entonces, tenemos que 31,000 está por acá. ¿Qué quiere decir? Que menos 8,000 es mayor y menos 31 es menor. Entonces, fíjense, menos 8, que es mayor, se fue a menos 31, que es menor. Entonces, ¿qué hubo? Pues aquí hubo una disminución de mi activo. Por consiguiente, como disminuye mi activo, es un origen. Entonces, aquí tengo que mi depreciación del mobiliario y equipo es un origen. Vamos con la siguiente. Tenemos que el equipo de transporte no tuvo movimientos, está en 0. Su depreciación, volvemos a lo mismo, son menos 118,000 pesos. Y el siguiente año son 177,000. ¿Qué quiere decir? Que 118,000 es mayor que 177,000. Entonces, en este caso, ¿sí? De 118 se fue a 177, con lo cual, ¿sí? Fíjense, como de 118 se fue a 177, con lo cual hubo una disminución. En lugar de aumentar, disminuyó. Y por consiguiente también tenemos una origen, ¿ok? Acuérdense que disminución de activo es un origen. Entonces, otra depreciación es un origen. Vamos con la siguiente. El equipo de cómputo. El equipo de cómputo, en este caso, fíjense cómo de 78,000 se fue a 5,000. Entonces, pues disminuyó. Si disminuye mi activo sí es un origen. Entonces, aquí, el equipo de cómputo
es un origen. ¿Ok? Vamos con la siguiente, la depreciación del equipo de cómputo. Volvemos a lo mismo, de 35,000 negativos. Fíjense cómo en el siguiente año hubo 3,000 y tantos negativos. ¿Qué quiere decir? Que pues de 35 se fue a 3,000 negativos. En ese caso hubo una aplicación, ¿ok? Porque se fue a un número mayor. Entonces aumentó. Entonces esa depreciación del equipo de cómputo fue una aplicación. Vamos ahora con la parte del pasivo. Con la parte del pasivo tenemos lo que sería proveedores. Fíjense cómo de 195 disminuyó a 7,000. Entonces, cuando disminuye mi pasivo, vendría siendo una aplicación. Entonces, aquí sería proveedores, lo que es una aplicación. Vamos con la siguiente. Acreedores. Fíjense cómo de 3,000 se fue a 9,000. Entonces, aumentó. Si aumenta, dijimos que hay origen. ¿Ok? Entonces, sería acreedores, lo que es origen, documentos por pagar, fíjense cómo de 3,000 se fue a 5,000, entonces aumentó. Si aumenta el pasivo es un origen, entonces vamos con la siguiente, documentos por pagar, es un origen. Vamos con la siguiente, impuestos por pagar. Fíjense cómo de 3,000 se fue a 5,000. En ese caso aumentó, ¿sí? Quiere decir que hubo un origen. Entonces aquí, impuestos por pagar. Tenemos que es un origen. Y el capital. Fíjense cómo ese capital social de 156,000 se fue a 200,000, que tenemos que son 43,000. Y fíjense cómo esos 43,000 es precisamente lo que está en el estado de variaciones en el capital contable. Es el origen que nos muestra ese estado financiero. La reserva legal no tuvo movimiento y nos vamos con la utilidad del ejercicio. La utilidad del ejercicio tampoco vamos a sacar diferencia, o bueno, si la sacamos no la vamos a considerar para este ejercicio, pero sí tenemos que checar que no tengamos ninguna reinversión de utilidades. ¿Cómo lo vamos a verificar? Fíjense cómo en el año 2008 tengo 141,609 y tengo 49,000 de utilidad de ejercicios anteriores. ¿Qué hacemos? Ambos los tenemos que sumar. Y en este caso, 141,000 más 49,000 nos estaría dando la utilidad de ejercicios anteriores, que está reflejada en el año 2009. Fíjense cómo están los 191,000, que sería la suma de 141 más 49, nos darían los 191,000, que en este caso estaría correcto y no tendría ningún problema. El problema es cuando no cuadra, no tenemos esa suma, que ya lo vamos a ver posteriormente, y es cuando nosotros tenemos una reinversión de utilidades. Pero bueno, eso lo vamos a ver posteriormente. En este momento nada más tenemos que verificar que cuadre, ¿no? 141,000 más 49,000, sí me dan los 191,000, ¿ok? Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Volvemos con nuestras reglitas. La utilidad, el estado de cambios en la situación financiera tenemos diferentes partes. La primera es que empezamos con la utilidad del ejercicio. Ojo, no empezamos con la diferencia, empezamos con la utilidad del ejercicio. A eso le vamos a sumar o quitar las partidas virtuales, llámense depreciaciones. Vamos a seguir con las depreciaciones. Posteriormente vamos a tener la parte de activos y pasivos, aumentos y disminuciones, a excepción del efectivo o bancos. Bancos, acuérdense que no lo tocamos hasta el final de nuestro estado financiero. Ya las depreciaciones ya no las tocaríamos aquí, ¿por qué? Porque ya las tocamos arriba, ¿sí? No las podemos tocar dos veces. La parte de inversión se va a referir a lo que es el activo fijo. Entonces ahí tenemos que meter las diferencias del activo fijo. Posteriormente, la parte de financiamiento, que es la aportación de los socios, lo que es el capital, ¿ok? Y finalmente nos tiene que dar un flujo mensual o un flujo de ese periodo. Le tenemos que sumar o restar el saldo inicial y posteriormente nos va a dar el saldo final de efectivo. Vamos a verlo, vamos a hacerlo poco a poquito. Empezamos con la utilidad del ejercicio. La utilidad del ejercicio para el año 2009, recuerden que estaba en 267,755.
Como es una utilidad, ¿ok? No estamos hablando de diferencia, estamos hablando de la utilidad del ejercicio. La utilidad del ejercicio no vamos a marcar diferencias, vamos a tomar la cantidad entera, ¿sí? Que en este caso son 267.755, que es una utilidad. La utilidad aumenta mi capital, por lo consiguiente va a ser un origen, ¿ok? Si fuera pérdida, fuera una aplicación. En este momento, a partir de ahorita, vamos a empezar a trabajar con diferencias, ¿ok? Con todas las diferencias que nosotros estuvimos trabajando. Ojo, no voy a meter si es una diferencia positiva o negativa, no. Olvídense si es positivo o negativo. Lo único que vamos a meter es orígenes y aplicaciones. Dos orígenes se suman, dos aplicaciones se suman y origen y aplicación se restan, ¿ok? Olvídense si es positivo o negativo, no. Vamos a hacer orígenes y aplicaciones. Dos orígenes se suman, dos aplicaciones se suman y origen y aplicación se restan, ¿ok? Entonces, empezamos con la utilidad del ejercicio, no con la diferencia, con el número entero. La utilidad del ejercicio. Recordarán que nuestra siguiente parte son partidas virtuales. La depreciación. Recuerden que una depreciación de acá era origen, ¿ok? Entonces ahí metemos, ahí ponemos la cantidad, que es la depreciación del equipo de oficina. Posteriormente ponemos la diferencia, ¿sí?, de la depreciación del equipo de transporte, ¿ok? ¿Sí? Ponemos igual de la misma forma, que es un origen. Posteriormente vamos a poner la otra depreciación. ¿Por qué? Porque acuérdense que son tres. La de equipo de oficina, equipo de transporte y equipo de cómputo. Y una depreciación, ¿se acuerdan que teníamos que era aplicación? Entonces ya tenemos las depreciaciones, que en este caso es esta y lo que sería esta, ¿no? Que sería la aplicación. Ya las ocupamos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? La depreciación del equipo de oficina, que es origen, la sumamos con la depreciación del equipo de transporte, que también es origen, y le restamos la depreciación del equipo de cómputo, que es una aplicación. De este modo, nosotros vamos a ver que 22 más 59 nos van a dar como 71 más o menos, menos 31, pues ya nos estarían dando los 50. ¿Y qué es mayor? Pues en este caso los orígenes. Tenemos más orígenes que aplicaciones y el resultado pues entonces va a ser origen. ¿Qué tenemos? Utilidad del ejercicio, tengo un origen y la suma de las partidas virtuales, suma y resta de las partidas virtuales, tengo que es un origen. Dos orígenes se suman y tenemos que son 318.071 pesos de origen, ¿ok? Vamos con la siguiente parte. Vamos con toda la parte de activo y pasivo. Recordaremos que no vamos a meter lo que es activo fijo, porque tenemos una parte especial para activo fijo, y capital, ¿ok? Capital lo vamos a meter también en otra parte del estado de cambios. Entonces, vamos con la parte de clientes. Recuerden que efectivo no lo vamos a tocar hasta el final de mi estado. Entonces, clientes tenemos que es una aplicación y ahí lo ponemos tal cual, la diferencia, ¿ok? Vamos con deudores diversos. Deudores diversos, estuvimos viendo que era una aplicación. Entonces ahí está, deudores diversos. Posteriormente vamos a poner lo que es inventarios. Inventarios, recordaremos que es un origen, ¿ok? Tenemos que es un origen. Posteriormente tengo lo que es documentos por cobrar. Documentos por cobrar, recuerden que era un origen, ¿ok? Aquí lo tuvimos. Vamos con la siguiente. La siguiente tenemos que es proveedores. Proveedores quedamos que era aplicación. Entonces aquí está aplicación, ¿ok? Vamos con la siguiente, que sería acreedores. Acreedores es un origen. Entonces aquí tenemos que es un origen, ¿ok? Vamos con la siguiente cuenta, que sería documentos por pagar. Documentos por pagar, dijimos que era un origen. Entonces aquí está, documentos por pagar. Y finalmente nos va a quedar la cuenta de impuestos por pagar, que es una aplicación. Aquí lo tenemos. ¿Y qué tenemos que hacer?
Tenemos que sumar y restar, ¿ok? Todos los orígenes se suman, todas las aplicaciones se suman y al final hacemos una comparación entre orígenes y aplicaciones y tenemos que son malas aplicaciones. Las aplicaciones sobresalen por 243.505.05 pesos, sí, que serían aplicaciones. Vamos, ahora sí, teníamos que era utilidad del ejercicio, más o menos ahí tenemos ya la suma de todas las partidas virtuales, porque si no, no nos va a caber en el espacio. Y tenemos que orígenes, los dos son orígenes, los tendríamos que sumar, nos estaría dando 318.071 pesos, que es de origen, más o menos, sí, lo que es activos y pasivos, que serían 243.505.05 de aplicaciones, nos estaría dando ahora sí que la diferencia entre un origen de 318.000 menos una aplicación de 243.000 nos estaría dando 74.000. Como es mayor los 318.000 que son origen, pues en este caso es un origen. Vamos con la siguiente parte. La siguiente parte sería la parte de activo fijo. Tenemos lo que es inversión. Entonces recordaremos que tenemos la diferencia del mobiliario y equipo de oficina. Mobiliario y equipo de oficina tenemos una aplicación. Posteriormente tengo lo que es el equipo de cómputo. Y el equipo de cómputo, sí, recordemos que aquí el equipo de cómputo es un origen. Origen y aplicación se restan ambos y me estaría dando 27.000 pesos. Lógicamente es mayor la aplicación por 27.000 pesos. Finalmente vamos a ponerle la parte de financiamiento. La parte de financiamiento acordaremos que era una aportación de los socios por 43.556, que eso es lo que nosotros vamos a poner como un origen, ¿ok? Vamos a ponerlo. Acuérdense cómo estábamos en el estado financiero, ya le habíamos a la utilidad, le habíamos ahora sí que sumado las partidas virtuales y a eso le estaríamos restando las partidas de aumentos y disminuciones de mi activo y de mi pasivo, para que con esto tengamos una base de 74.566. Posteriormente a eso le estaría quitando la parte de inversión. Tenemos que serían 27.232 de aplicaciones, origen y aplicación se restan en ese caso, nos estarían dando 47.334. El mayor en este caso son 74.000 de origen, entonces la diferencia de 47.000 sería un origen. Posteriormente tenemos la parte de financiamiento, que es la aportación que dan los socios. Los socios están dando 43.556 y eso sería un origen. Finalmente nos va a dar, ahora sí que los dos orígenes los tenemos que sumar y nos darían 90.890 de mi flujo. ¿Qué voy a hacer ahorita? En este momento voy a tomar el saldo inicial de bancos. Acuérdense que bancos era la cuenta que no la habíamos tocado. Bancos vamos a tomar el saldo inicial, que en este caso serían 48.493, y se lo voy a sumar a mi estado de cambios, ¿ok? Fíjense cómo el flujo inicial, ahora lo voy a tomar, sí, voy a sumarle el flujo inicial. Ojo, el flujo 90.890 nos está saliendo que es un origen. ¿Qué quiere decir? Que estamos originando recursos. Si estamos originando recursos, quiere decir que tenemos un flujo positivo. Al tener un flujo positivo, lo voy a sumar con mi saldo inicial. Entonces, 90.000 más 48.000 de mi saldo inicial, tenemos al final un flujo final de 139.383. Y esos 139.000 tienen que ser igual al saldo final de bancos. Fíjense cómo tenemos ahí 139.383. Si no tenemos la diferencia, que es ahora sí que si no el resultado final no es la cuenta de bancos del saldo final, tenemos que verificar nuevamente nuestro estado financiero. Ojo, la regla de ese estado financiero es tener muy en claro cuándo es origen y cuándo es aplicación. ¿Ok? Esta es como que la regla de oro. No tenemos positivos, no tenemos negativos. Tenemos lo que son orígenes y aplicaciones. Si se fijan, esa fue nuestra clave. Identificar cuándo son orígenes y cuándo son aplicaciones. Y hay que tener mucho cuidado en la parte de las depreciaciones.
Entre más lejos estemos nosotros en esta parte del cero, el número es más chico, ¿ok? En números negativos. Nosotros entre más cerca estemos del cero, el número es más grande. ¿Por qué? Porque seguimos esta línea, ¿ok? Nosotros por acá lo hacemos negativo y cada vez es más chiquito el número. Entre más cerca no esté el cero, es mayor, ¿ok? Ese es el principal problema en las depreciaciones. Y lo que sería seguir la regla principal del estado de cambios. Muy importante, sí, que no se les olvide que de todo trabajamos con las diferencias, excepto la cuenta de bancos. La cuenta de bancos, como vieron, nosotros la estamos enfocando hasta el final. Y nosotros ocupamos, sí, los saldos iniciales y finales de esta cuenta de bancos y nos tiene que salir el saldo final de bancos. Vamos a ver rápidamente nuestro estado financiero ya terminado. Fíjense cómo queda. Ahí tenemos la utilidad del ejercicio, tenemos más o menos las partidas virtuales, posteriormente tenemos los aumentos y disminuciones en activo y pasivo, la parte de inversión y finalmente la de financiamiento, ¿ok? Y ahí tenemos como clientes, tenemos una aplicación de recursos, es decir, clientes le estamos gastando dinero, ¿no? En lugar de que nosotros estamos ahí originando recursos, estamos gastando recursos, igual que deudores diversos. Ahí tenemos un foco rojo porque nosotros no estamos originando recursos de ahí, siendo cuentas que nosotros tendríamos que cobrar, ¿no? Inventarios, estamos ahí originando recursos, es decir, nuestro inventario lo estamos gastando. Documentos por cobrar está ok porque estamos cobrando, estamos originando recursos. Proveedores estamos aplicando, es decir, estamos pagando a los proveedores, ojo. Y acreedores, ahí tenemos ok la cuenta, ¿por qué? Porque estamos originando recursos. Igual que documentos por pagar, estamos originando financiamiento, estamos originando recursos, igual que impuestos por pagar. De la parte de inversión tenemos que estamos aplicando recursos, estamos invirtiendo en mobiliario y equipo de oficina y por ahí vendimos algo de equipo de cómputo, tuvimos un origen de recursos. Finalmente, en nuestra parte de capital originamos un recurso, ¿sí? Que fue la aportación de los socios y tenemos nuestro flujo que al final fue positivo, fue un flujo que origina recursos, estuvo muy bien porque fue positivo nuestro flujo. A eso se lo sumamos nuestro saldo inicial y nos queda el saldo final de bancos, ¿ok? Bueno, en esta actividad ustedes van a tener que bajar los estados financieros, van a encontrar dos balances generales comparativos y a partir del balance general comparativo pues van a tener que sacar lo que sería el estado de variaciones en el capital, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de variaciones en el capital contable, que son los dos estados financieros que vimos durante esta sesión, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, por favor consulten a su tutor. Y no me queda más que agradecerles su atención por el tiempo prestado. Muchas gracias.